Advertencia: el contenido de este programa es real y crudo, por lo que puede ofender la sensibilidad de algunos espectadores. Recomendamos su consumo bajo su propia discreción. El día de hoy vamos a hablar sobre las deudas y qué hacer si no las puedes pagar. Para empezar, debido a la situación actual que está viviendo el mundo, muchas personas se han visto en dificultades para poder honrar sus deudas, lo que nos lleva a que muchos se planteen si pueden pagarlas o no. Entonces, tenemos que evaluar dos cosas. Tienen que evaluar qué tipo de deudas tienen y si las pueden pagar o no. ¿Qué tipo de deudas? Si son deudas de consumo o si son deudas hipotecarias como de vehículos, propiedades o en este caso viviendas, sería lo mismo, ¿verdad? Tienen que saber qué tipo de hipoteca o deuda tienen. En este caso particular, tienen que ver si tienen la posibilidad de poder readecuar sus deudas para poder pagar menos. Tienen que tener en cuenta que las instituciones financieras son negocios y que ellos viven de la renta o del pago de estos dineros que ustedes hacen por sus deudas, y claramente tienen beneficios. En algún caso son extraordinariamente altas lo que son los intereses de estas deudas. Entonces, lo que yo les recomendaría es que vean sus deudas, vean si pueden salir con sus gastos básicos que puedo decir, comida, casa, la alimentación de sus hijos, sus responsabilidades primarias. Entonces, esto es lo primero que tienen que ver si no pueden pagar sus deudas o están en problemas económicos. Y la segunda vez es ver qué tipo de deudas tienen, ya que si toman la decisión de no pagar sus deudas, esto va a tener consecuencias. En algunos casos puede ser como el embargo de su salario, o en otro caso puede ser como el embargo de sus propiedades, si el crédito es hipotecario, ¿verdad? En caso de tener una casa, una propiedad o algún vehículo. Entonces tienen que saber qué tipo de crédito tienen, ya que hay dos opciones, una es pagar y la otra es no pagar. Si no van a pagar, tienen que saber qué les puede pasar si no pagan esas deudas que contrayeron. En el caso de deudas de créditos de consumo en las que no tienen ninguna garantía de vivienda, hipotecaria y todo eso, y si ustedes personalmente no tienen ningún tipo de propiedad a su nombre, si quieren no las pagan, no pasa nada. Solamente les van a estar llamando de los buffets de abogados, de esto, que en realidad son concertos donde hay un poco de muertos de hambre haciendo su trabajo, ¿verdad? Que para eso les pagan. Llamar a las personas para amenazarlas y exigirles un pago de esa deuda. Pero tienen que saber que hay dos caminos. Si deciden no pagar, en caso de que sean deudas de consumo y no tienen propiedades a su nombre, y lo único que les puede embargar es el salario, y su salario es poco o lo tienen comprometido, ya sea por otras responsabilidades como pensión alimenticia o que su salario es muy bajo, lo peor que les puede pasar es que le hagan un embargo, pero estos embargos van a ser muy pocos, va a ser una cantidad de dinero relativamente poca a la que tienen que pagar en este momento si no pueden pagar sus deudas. Entonces, saliendo a cuentas, si deciden no pagar sus cuentas y eh, son créditos o deudas de consumo llámese
tarjetas de crédito, compras de electrodomésticos, créditos personales en los que no hay ningún tipo de garantía prendaria o hipotecaria, podrían tomar el riesgo de no pagarlas. Como les digo, si ya agotaron todas las posibilidades, los bancos por lo generalmente se manejan con una tabla en donde solamente te puedes endeudar hasta un 35% de tu salario, de tus ingresos. Entonces, si ya estás endeudado y estás sobre ese 35% de tu salario y no puedes pagar, no pagues. Sinceramente, no te estreses, no te deprimas. Muchas personas están pasando por la misma situación que tú estás pasando y créeme que la vida continúa. Si no puedes pagar tus deudas, las cosas van a seguir, igual vas a poder conseguir empleo, igual vas a seguir trabajando, solamente vas a tener que bloquear todas esas llamadas de los cobradores y esto, pero en realidad, si no puedes pagar tus deudas, la economía está muy mal, no es tu culpa. No te sientas mal por eso, no te deprimas y continúa adelante. Simplemente no las pagues y continúa. Pero entiéndeme, si tienes deudas de consumo, si tienes deudas hipotecarias, no sé, si compraste una casa y ya estás pronto a pagarla, o recién la compraste, o recién compraste un vehículo, puedes intentar dos cosas, venderlos, los puedes comenzar a vender. Personalmente, tuve la experiencia de que hace unos años atrás adquirimos una deuda, bueno, mi padre adquirió una deuda sobre una casa, la cosa estaba muy mal, mi papá estaba muy mayor, estaba deprimido por la muerte de mi hermano y todo, entonces los negocios se le vinieron abajo y comenzó a tener problemas de dinero y hipotecó la casa con uno de estos créditos de estas financieras. Estas financieras utilizan un tipo de crédito con alto interés, en donde solamente se paga el interés y no se paga la deuda. Entonces, y fue ponerse la soga al cuello porque no estaba generando suficiente dinero, se endeudó con más y lo que sucede en este caso es que si no puedes pagar, tienes que darte cuenta que no puedes pagar y comenzar a vender la propiedad. Eso fue lo que nosotros hicimos. Ya cuando yo vi que la situación estaba difícil, tienes que darte cuenta, tienes que pensar la situación y darte cuenta lo más antes posible, ya que esto te va a dar más tiempo para poder actuar. Yo me di cuenta de que cuando mi papá pidió el crédito y todo, que iba a ser imposible pagarlo, porque era una cantidad de aproximadamente unos $20,000, $24,000 más o menos. Y ya mi papá estaba muy mayor, la situación de él estaba muy mal y todo. Entonces, apenas él tomó el crédito, yo me di cuenta que no iba a ser capaz de pagarlo. Entonces yo hablé con él y le dije que iba a vender la propiedad. Entonces eso nos dio un periodo de 6, 7 meses para poder vender la propiedad y finalmente la logramos vender y podemos pagar la deuda y poder no perder la casa totalmente, ¿verdad? Porque si no tomas la decisión a tiempo, lo que va a pasar es que te van a ir sobre la propiedad y te la van a embargar y te la van a quitar y te vas a quedar sin nada. Entonces, en estos casos de que tienen propiedades o tienen, sí, hipotecas, prendas sobre vehículos y todo esto, lo mejor es que se intenten deshacer de ellos para poder salir por lo menos sin perder tanto, poder por lo menos recuperar una parte de ese dinero. Entonces, el mensaje principal de este video es que si no puedes pagar tus deudas y son deudas de consumo y no tienes propiedades o puedes cambiar esas propiedades a nombre de otra persona que sea de tu confianza, tranquilo, no pagues. La verdad es que no pasa nada, la vida continúa. Estas empresas por algo cobran tantos intereses, tienen una cantidad de margen de personas que no saben que no van a pagar por diferentes situaciones de la vida. Entonces, no te preocupes, ellos no van a dejar de comer porque tú no les pagues. Entonces, hablando de bancos, instituciones financieras que tienen mucho dinero.
Entonces, si no puedes pagar tus deudas, no las pagues. La vida continúa, sigue trabajando, no te deprimas, sigue adelante, sigue trabajando duro y pronto las cosas cambiarán. Y cuando, o si logras que te puedan ayudar a hacer un readecuamiento de la deuda, pero todo esto va a depender de tu cantidad de ingresos. Entonces tienes que ver sinceramente cuánto ganas, que si puedes salir con tus responsabilidades primordiales, ¿verdad? Techo, comida, alimentación. Y si puedes salir con eso y tienes más dinero que te permite pagar las deudas, entonces págalas. Pero si ves que solamente puedes pagar tu casa, tu comida y tus cosas básicas, no te preocupes, no pagues, vas a estar bien y solamente cuando te llamen a cobrar, bloquéalo. Si te llaman a cobro judicial, el cobro judicial no te van a meter a la cárcel, no te van a hacer nada, simplemente te van a estar llamando y jodiendo y molestando y fregándote la vida con que pagues y esto y que lo otro, pero en realidad son estrategias que tienen de cobro. Ellos saben que hay personas que no van a poder pagar y no pasa nada. Entonces simplemente vas a quedar manchado, pero hay otras opciones, ¿verdad? Pues en caso que necesites comprar algo a crédito, puedes pedirle el favor a otra persona que te ayude o definitivamente ahorrar tu dinero y comprar las cosas a contado. O sea, la vida continúa, no se depriman. Yo sé que cuando uno cae en una situación económica mala y no puede pagar sus deudas, a mí me pasó con varias tarjetas de crédito. Tenía un trabajo donde estaba ganando muy bien, tenía otros ingresos, entonces me endeudé mucho y de repente me quedé sin trabajo, no conseguía empleo, los empleos que conseguía no ganaba lo mismo que ganaba en el otro empleo, entonces este, simplemente tienes que tomar la decisión de no pagar. Y como ya había vendido mi casa y no tenía nada propiedad a nombre mío, entonces tomé la decisión de no pagar y ya han pasado varios años y lo único que pasa es que me llaman, me preguntan y esto y que lo otro, que si iba a pagar y yo lo que hago más bien es bromear porque son un descaro esta gente. Lo llaman a uno, o sea, son personas, son call centers ahí, cualquiera de cobros, o sea, ponen cualquier persona a llamar ahí con que sepa hablar por teléfono y les dan un speech, o sea, una forma de hablar, o sea, ellos tienen que ser, infundir miedo, respeto para poder cobrar y que la gente pague, pero es el papel de ellos. Tú ya sabes que no vas a pagarles, entonces no les pagues y estés tranquilo, o sea, todo va a salir bien, tu vida va a continuar y si te manchan el expediente judicial o el buro crediticio, como lo llaman en sus países, eso es lo de menos, lo importante es que sigas viviendo, que sigas adelante con tu vida, que no te deprimas, que no cometas la estupidez que hacen muchas personas de suicidarse por una deuda, o sea, la vida es mucho más valiosa que eso. Entonces, si no puedes pagar, no pagues. Las cosas van a seguir adelante y gracias por escuchar. Si les sirvió mis consejos, por favor comenten, denle una like, compartan y por favor no olviden suscribirse. Gracias.